puede hacer de manera guiada o autónoma, como prefieran. Si es autónoma, entran ustedes cuando lo desean y tienen unos paneles que les van explicando la información. Bueno. Y si es guiada, pasan conmigo, ahora en unos minutitos yo salgo de esta sala de acá del puente. Esperamos a ella. No sé, como quiera. Sí. Bueno. Dale, genial. Yo ya Acá salgo. nos quedamos. Acá en esta sala del puente. Gracias. No, de nada. No sé, yo pensé que... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, Perdona que bienvenidos. filme. ¿Cómo? Perdona que filme. ¿Se puede? No, no hay problema, Ah. sí, sí. Ahí está la La música de fondo es de la inmersiva. Sí, pero ¿quién interpreta, por ejemplo? Hay un área que canta una mezzo. La verdad que no sé, podés preguntar si querés acá adelante, pero no tengo idea de cuál es la música que pasa en ese momento. Sé que no, sé que es una de Tchaikovsky, pero no, me parece que no. Es que es una playlist, pero no sé de cuál es exactamente. Disculpa. Bueno, bienvenidos a todos a Monet Inmersivo. Mi nombre es Uma, voy a hacer ahora la guía inicial del recorrido. Mi trayecto dura aproximadamente 20 minutos, así que después tienen ustedes todo el tiempo que quieran para ya quedarse en las salas inmersivas y en las dos estaciones que hay al final después de eso. Así que bueno, les pido nada más que a medida que vayamos avanzando tratemos de mantenernos todos juntos para que no se vaya rompiendo el grupo, pero de igual manera si alguno de ustedes después cuando terminan quieren volver a entrar para leer todos los paneles tranquilos, seguir sacando fotos y grabar se puede, ¿sí? No hay problema. Lo mismo con el puente, si después se quieren volver a subir al puente y sacarse más fotos se puede. Bueno, les cuento. El impresionismo es un movimiento que nace en Francia, en el 1874. Se considera esa fecha el nacimiento del impresionismo por ser ahí donde se exhibió por primera vez una serie de obras, entre las que se encontraba esta de por acá, que se llama Impresión Sol Naciente, y es de Monet. Y es esa misma obra la que le va a adjudicar el título Impresionismo al movimiento, ¿sí? Porque da la casualidad que esa misma exhibición la asistió un crítico llamado Louis Leroy, que vio esa pintura y la verdad que no le gustó para nada, así que los empezó a llamar impresionistas a estos artistas que estaban innovando, diciendo que sus técnicas estaban inacabadas, incompletas, que eran solo una vaga impresión de la realidad. Pero bueno, a ellos sí que les gustó el nombre porque era eso, efectivamente lo que querían retratar, ¿no? Su propia impresión respecto de lo que veían, de lo que vivían día a día. Así que bueno, lo que intentó ser una crítica y una burla terminó siendo el nombre de uno de los estilos más importantes de toda la historia del arte, al fin y al cabo. Y así es como empieza a surgir lo que es la pintura en plein air o al aire libre. Porque hasta mediados del siglo XIX los artistas estaban acostumbrados a pintar dentro de sus talleres, de sus estudios, con luz artificial. Pero todo eso cambia ya con la llegada de los tubos de pintura, que hace que sea mucho más simple ya el traslado de todos los materiales al exterior. Porque lo que estos artistas más querían retratar era el uso de la luz. ¿Sí? Estudiar cómo la luz incidía en los objetos, en las personas, en los paisajes. Entonces, ¿qué mejor manera de retratar la luz que salir a pintar al aire libre, ¿no? Con luz natural. Entonces, por eso se llevaban todos los materiales que tenían para pintar afuera, al exterior. Y de hecho, si se fijan, ya la pincelada es mucho más marcada, mucho más notoria que en movimientos anteriores, donde era más perfeccionada, digamos. Y en parte es por esto también, porque tenían una forma de ejecutar el trazo que era tan veloz para justamente poder acaparar toda la luz antes de que se vaya. Tenían este espíritu muy de lo momentáneo, ¿sí? De capturar el instante y el escenario tal y como ellos lo estaban presenciando en ese mismo momento.
tenemos es más que nada un breve repaso de lo que era la ruta de los impresionistas por Francia, ¿sí? De todos los rincones, los lugares, los paisajes que ellos iban recorriendo y a su vez también retratando. Pero es más que nada para ilustrar que no era solamente Monet, como uno suele pensar, sino también muchos otros artistas, como por ejemplo Manet, Renoir, Degas, Pizarro, ¿sí? Que bueno, eran varios los que formaron parte de todo el movimiento impresionista. Ah, bueno. Espectacular. Bueno, por acá lo que tenemos ya es un poco la teoría del color. El color también era otro de los pilares fundamentales del impresionismo, además de la luz, porque lo que hacían estos artistas era dejar de lado el uso del color negro y de los tonos muy oscuros a la hora de pintar sombras, profundidades, ¿sí? Ellos lo que generalmente hacían era acompañar los colores primarios de los complementarios. Si se fijan, había mucho naranja, mucho violeta. Y también lo que hacían en lugar de directamente mezclar los colores era posicionarlos muy cercanos entre sí para que se mezclasen de manera visual. Es decir, cuando uno se paraba a cierta distancia del cuadro, porque bueno, no era lo mismo el efecto que generaba un color por separado que un color rodeado de más colores, más la incidencia de la luz, y era todo eso lo que ellos buscaban retratar. De hecho, esta pintura por acá se llama la Catedral de Rouen y es una serie de obras que fue pintando Monet de la misma catedral, pero en diferentes momentos del día para que se pudiera apreciar bien cómo el sol iba desplazándose y así trasladando las sombras, las luces, ¿sí? Como que jugaban mucho con todos esos elementos. Bueno, y acá el joven mujer con parasol o mujer con sombrilla tenemos de las pinturas más conocidas, más emblemáticas de Monet. La que vemos acá retratada es Camille Monet. Camille era su esposa, pero más allá de ser su esposa era también su musa, su inspiración, ¿sí? Él la pintó muchísimo sus cuadros antes de que ella lamentablemente falleciera de forma muy prematura, pero también son una representación muy fiel de lo que era el impresionismo, porque tenemos las pinceladas así bien marcadas, mucho de amarillo, celeste para lo que era el claro oscuro, y sobre todo este tipo de escenarios, ¿sí? Esto de las actividades de ocio al aire libre eran temas más que recurrentes en el impresionismo, porque justamente estaban despegándose de esta costumbre que les contaba recién de pintar en un taller con una persona posando durante horas para hacer un boceto, y estaban pintando más estas cosas, ¿sí? Ya mucho más rápido, lo cotidiano, en el instante, lo que ellos veían, y bueno, por eso esto de los paseos al aire libre, de los picnics, ¿sí? De toda esa temática. Bueno, y así es como ya damos pie a lo que es el inicio de la modernidad. A finales del siglo XIX, cuando ya interrumpe el ferrocarril, eso hace que cambie completamente el panorama de todo lo que se conocía hasta el momento, y los impresionistas empiezan a pintar un poquito más este tipo de escenarios, ¿sí? Esto de las ciudades en plena ebullición, el ritmo tan acelerado que tenían los trabajadores que entraban y salían de las estaciones, los trenes a vapor, la revolución industrial, básicamente, porque bueno, ellos capturaban todo lo que veían, y lo que ellos veían en ese momento era todo esto, ¿sí? Las innovaciones tecnológicas, el progreso. Y bueno, en caso de que se lo pregunten, estas dos pinturas de por acá siguen siendo impresionismo, porque como veíamos en el mapa, había muchos otros artistas, además de Monet, que seguían más o menos estas mismas bases, la luz, el color y el exterior, pero de igual manera cada uno tenía su propia técnica. Por acá tenemos a Manet, por ahí abajo a Caillebotte, y bueno, como eran fieles a su propio estilo, por eso el trazo ahí es mucho más definido. Bueno, en el salón de por acá tienen como un vistazo lo que van a ver en las salas inmersivas del final, ¿sí? Allá es donde ya van a poder sentarse y quedarse todo el rato que ustedes quieran. De igual manera, si quieren sacar alguna foto, grabar, se puede. Cuando terminan, seguimos.